Textos fuera de contexto. Capítulo 3. Yo sé los planes que tengo para ti. Steven Morales. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Cuando era adolescente, me desempeñé como traductor para un ministerio de asistencia médica que recibía grupos de misioneros durante un periodo corto. Cada semana recibíamos un grupo nuevo y nos dirigíamos a diferentes localidades para ofrecerles cuidados médicos a personas necesitadas. Al comienzo de cada jornada, el pastor compartía un devocional con el grupo. Y una y otra vez, él decía que Dios le había revelado un pasaje que estaba dirigido para ese grupo en particular. El pasaje siempre era Jeremías 29:11 y la interpretación siempre era que Dios quería prosperar a cada uno en el grupo. Jeremías 29:11 es uno de los pasajes más leídos y citados de las Escrituras. De hecho, según BibleGetaway.com, fue el versículo más leído en el 2011 y el número 2 durante el 2012 y 2013. Su popularidad se basa en su aparente mensaje. Dios tiene planes para prosperarnos. Dios lo sabe todo, tiene un plan. El plan es bueno para nosotros. Tenemos esperanza. ¿Cuál es el problema entonces? El primer problema, el contexto. El libro de Jeremías fue escrito para la nación de Israel en un momento en el que estaban camino al exilio y desesperanzados. A causa de su desobediencia e idolatría, Dios permitió que Babilonia no solo se apoderara de su tierra, sino que además los desterraran. Esto es muy significativo, porque Dios de manera directa los había guiado hasta esa tierra y era una bendición prometida a ellos a través de su padre Abraham. Para los israelitas, que se les arrebatara su tierra era como si Dios les estuviera quitando lo que había prometido darles. Naturalmente, puesto que la mayoría en Israel le había dado la espalda a Dios, empezaron a clamarle durante la opresión. Así que Dios hizo lo que solía hacer en estas situaciones. Les envió una voz para que les hablara en su nombre, Jeremías. Los profetas frecuentemente hablaron en el nombre de Dios y les recordaron a los israelitas de sus promesas y liberación. Sin embargo, el mensaje de Jeremías al principio no fue positivo. Él prometió juicio y exilio. Toda esta tierra será desolación y horror, y estas naciones servirán 70 años al rey de Babilonia. Jeremías 25:11. Jeremías promete en el nombre de Dios que ellos vivirán en el exilio en Babilonia durante 70 años. Pero él no solo transmite un mensaje de ruina y juicio, además les da instrucciones sobre cómo deben vivir mientras estén en el exilio. Y les da esperanza para el futuro cuando retornen a la tierra. De esto se trata Jeremías 29. Se los instruye a los israelitas a cuidar la ciudad, ayudar a sus opresores, orar por ellos, huir del engaño
y no escuchar a los falsos profetas que solo buscan su propio bienestar. Falsos profetas que hablarían mentiras en el nombre de Dios y harían promesas que Él no prometió. 29, 21 al 23. El punto es que, si nosotros reclamamos que Jeremías 29:11 es una promesa directa de Dios para nosotros, entonces también debemos reclamar que Jeremías 25:11 es una promesa para nosotros. Nos gusta reclamar las promesas de prosperidad y bienestar, pero nadie reclama la promesa del exilio babilónico durante 70 años. Y así no funciona. El segundo problema, las consecuencias. Al pensar que la promesa es para nosotros, tendremos una idea equivocada sobre lo que Dios promete y sufriremos las consecuencias de tal idea. Si leemos este versículo como una promesa personal de prosperidad, cada uno de nosotros llegará a su propia conclusión de lo que significa prosperidad. Después de todo, si Dios me está prometiendo que Él tiene planes para prosperarme, entonces su plan debe complacerme a mí. Y así con cada individuo. El pasaje no dice eso, tampoco para los israelitas. Dios no le estaba prometiendo a cada uno que llegaría a ser rico, o que estaría sano, o que viviría una larga vida. Más bien, al ver el contexto de este pasaje, entre paréntesis como lo hicimos antes, nosotros sabemos realmente cuál es el plan de Dios. Una Biblia de estudio lo resume bien cuando dice: el plan de Dios para los exiliados es bienestar, shalom en hebreo, no mal o calamidad. Habiendo buscado el shalom de Babilonia, los exiliados recibirán el shalom de Dios en la forma de un futuro y una esperanza en su tierra. El plan de Dios de prosperarlos era traerlos de regreso a casa y ser restaurados como una nación. Era una promesa nacional, no individual. Si no tenemos este entendimiento del pasaje, entonces quedamos expuestos a pensar que Dios comenzará a prosperarnos en cualquier aspecto de la vida que deseemos. Y cuando esto no suceda, o por lo menos no suceda de la manera que deseamos, sentiremos amargura contra Dios. El texto en su contexto. Entonces, ¿Jeremías 29:11 no tiene nada para nosotros? Por supuesto que sí. Al escuchar planes de bienestar y no de calamidad, nuestra reacción no debe ser de rechazo. Este texto es parte de la palabra de Dios y fue escrito para nuestro beneficio. Romanos 15:4. Debemos leerlo y aprender del carácter de Dios y de su plan redentor. Él es el soberano, Él tiene el control, Él juzgará el pecado, Él es misericordioso, Él cumple sus promesas y Él da esperanza futura a aquellos que escoge, aun cuando no hayan guardado su parte del pacto. Si vemos este acontecimiento en el gran plan de la historia redentora de Dios, entonces este pasaje puede darnos esperanza de que Dios es bueno, confiable y poderoso para guardar sus promesas. Más todavía, podemos regocijarnos en que hemos visto sus promesas cumplidas
en Jesús, quien es la prosperidad en sí mismo, y que más que cualquier otra cosa que pudiera darnos, se ofreció a sí mismo como ofrenda por nuestros pecados. Dios proveyó a Jesús y Él es suficiente. Conclusión. Tomar algo que Dios dijo y decir que dice otra cosa es una característica de los falsos profetas, que hicieron falsas promesas en el nombre de Dios. Entre paréntesis, podemos ver el caso de Ananías en el capítulo 28 de Jeremías como un ejemplo perfecto de un profeta que prometió paz durante un tiempo cuando Dios había prometido juicio. Si queremos hablar acerca de la providencia de Dios, debemos buscar aquellos versículos que son más claros en cuanto a qué y cómo Dios provee. Por ejemplo, Hebreos 1:3 y Colosenses 1:17 nos dicen que la providencia de Dios se ve en que Él constantemente sostiene el universo, es decir, sustenta el universo para que continúe existiendo. Mateo 6:11 y Filipenses 4:19 nos dicen que Dios provee para suplir nuestras necesidades diarias. Proverbios 16:1, 9 y 20:24 nos dicen que Dios ordena nuestros pasos mientras nos dirige sin cesar. La provisión más grande de todas no se encuentra en una cosa, sino en una persona. Si necesitamos ver la mano providencial de Dios, solo tenemos que mirar hacia la cruz y observar cómo Él proveyó el regalo más grande de todos. Jesús se humilló a sí mismo y se convirtió en un siervo de los hombres. Vivió una vida perfecta, murió una muerte perfecta y venció la muerte a través de la resurrección. No hay esperanza más grande que podemos tener para nuestro futuro que Jesucristo.